¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Luque. Yo soy ingeniero electrónico. También estudié el máster de Economía de la Escuela Austríaca en la Rey Juan Carlos. Y bien, hoy van a tener un ingeniero hablándoles de metodología de las ciencias sociales. Vamos a ver qué tal. Acabo de hablar con mis compañeros, cada uno me ha cedido 5 minutos de su tiempo. Muchas gracias, para ver si encajo todo esto en el tiempo apropiado. Pero bueno, a ver. Yo lo que les voy a presentar es más o menos un muy breve resumen de lo que fue mi trabajo de fin de máster, que tuvo como objetivo tratar de reunir todas las ideas, o por lo menos las ideas principales de Hayek acerca de filosofía de la ciencia, metodología, epistemología, en un solo lugar, porque en su obra está un poco disperso en varios libros, en varios artículos. La idea era tratar de interpretar a Mises y de tratar de complementarlo desde la perspectiva hayekiana y partir de Hayek para tratar de aportar algo en el tema del diálogo con el mainstream, el diálogo interdisciplinario, y poner un poco de sensatez, digamos, en lo que a veces en el debate interno dentro de la escuela acerca del apriorismo extremo, ¿no? Las interpretaciones extremas apriorísticas. Bien, esto es un poco la bibliografía, ya podrán verla en detalle con el artículo. Tanto que hablé del tiempo, no he puesto el cronómetro. Bien. Una de las cosas más relevantes que saqué como conclusión de leer a Hayek en esto, y que también tal vez se explica un poco por la multidisciplinaridad de Hayek, es una intención que yo le interpreto precisamente de establecer diálogos entre ciencias, entre disciplinas, y yo creo que es algo muy importante, una lección que todos los austríacos tenemos que tener en mente, de que para convencer, para persuadir sobre un paradigma, sobre todo con un paradigma rompedor, hay que partir de lo que existe en la mente del interlocutor, partir de eso para tratar de persuadirlo. Dentro de este contexto, de la parte sobre los temas de epistemología, metodología y filosofía de las ciencias, este diálogo entre ciencias sociales y ciencias naturales, que yo lo interpreto a Hayek, se puede ver expresado en dos conexiones, que llamo por abajo y conexión por arriba. La conexión por abajo es como una especie de justificación alternativa o complementaria, más bien, que hace Hayek de todos los que son los principios metodológicos de las ciencias sociales, que estamos muy familiarizados los austríacos, del dualismo metodológico, de la validez del conocimiento a priori, de la irreductibilidad de las categorías mentales a descripciones físicas, del subjetivismo, el individualismo metodológico, hacer la justificación de esos principios desde unas consecuencias filosóficas necesarias de su teoría sobre la mente humana, ¿no? Y lo particular, o donde está esta conexión, es que esta teoría que hace Hayek sobre la mente humana parte desde el paradigma de las ciencias naturales. Es una teoría que toma todo el conocimiento de la época, sobre todo en principios neurofisiológicos, para hacer una teoría sobre la mente humana desde la cual él hace estas conclusiones para justificar esta metodología de las ciencias sociales. Para esto, bueno, el orden sensorial es la fuente principal. El mismo año que se publicó el orden sensorial, la contrarrevolución de la ciencia, él extiende ya, digamos, lo que es el fundamento epistemológico que lo basa en el orden sensorial, él ya lo extiende hacia la metodología. Bien, la conexión por arriba entre las ciencias sociales y las ciencias naturales la veo en Hayek en su trabajo sobre la teoría de los fenómenos complejos. Hayek divide de forma general fenómenos en ciencias naturales o sociales, da igual, la divide en cuanto a un criterio de simplicidad, fenómenos simples y fenómenos complejos. Los fenómenos simples son, por ejemplo, los de la física, son fenómenos que tienen muy pocas variables interdependientes, que pueden interpretarse como sistemas cerrados, que utilizan el método hipotético deductivo de la forma más ortodoxa o más mecánica que podamos imaginar. Y después están los fenómenos complejos, que son ya fenómenos que tienen una inmensa cantidad de variables, muchas de ellas no son observables, no se pueden hacer experimentos con este tipo para este tipo de fenómenos. Y bien, entonces Hayek en su teoría sobre los fenómenos complejos, manteniéndonos todavía en el ámbito de las ciencias naturales, Hayek entiende que la praxis de los científicos de las ciencias naturales que hacen teorías sobre fenómenos complejos, entiéndase meteorología, biología, geología, la práctica de estos científicos para hacer teoría en estos campos se parece mucho a la de las ciencias sociales.
Estos científicos parten desde, en contrario como es el método hipotético deductivo, que se va desde lo desconocido hacia lo desconocido, desde una hipótesis que no podemos ver a deducir unos resultados experimentales y después corroborarlos. En los fenómenos complejos, los científicos hacen, digamos, lo contrario. Parten la labor teórica desde lo conocido o lo mejor conocido, las hipótesis bastante corroboradas de las ciencias que tienen que ver con los fenómenos simples, para reconstruir la complejidad del fenómeno que no pueden aislar en la práctica, que es difícil de observar, en el que concurren varios fenómenos a la vez, etc. Hayek, estudiando este tipo de teorías para los fenómenos complejos, nos explica que, bueno, que evidentemente la capacidad explicativa y predictiva hacia el pasado, hacia el futuro, de este tipo de teorías son limitadas, son de carácter general, o sea, no son específicas, no son concretas, no son con coordenadas de tiempo y lugar, ¿no? Pero que, sin embargo, son teorías que tienen un contenido empírico, que hablan sobre el mundo real y que son capaces de excluir cierta gama o ciertas clases de resultados que se podrían esperar en una observación, ¿no? A raíz de esto, Hayek dice que, bueno, si se admite el criterio popperiano de falsación como criterio de demarcación científica, pero lo flexibilizamos para tomar en cuenta este grado de generalidad del tipo de teorías que pueden hacerse para fenómenos complejos, podríamos integrar todo el conocimiento científico con este criterio de demarcación, ¿no? En este sentido, esta acotación que hace Hayek de Popper, yo le enmarco en lo que llamamos coloquialmente lo de ablandar las ciencias duras, ¿no? Más que traernos el positivismo hacia las ciencias sociales, Hayek hace lo contrario. Dicen, mira, en las ciencias naturales se hace de forma distinta, y de hecho para los fenómenos complejos de las ciencias naturales hay que flexibilizar un poco este criterio de falsación, ¿no? ¿Qué es lo falseable en la teoría de los fenómenos complejos? Que es lo importante. Vamos a todavía situarnos en las ciencias naturales. Lo falseable es lo que llamamos el dedo índice, ¿no? Lo falseable es que, digamos, el científico de fenómenos complejos reconstruye el fenómeno complejo en la teoría y propone una hipótesis explicativa. Entonces, lo que se falsea es que esa hipótesis explicativa o ese modelo de explicación se refiere a ese fenómeno en concreto de la vida real. Lo que estamos falseando es esa correspondencia con el mundo real, ¿no? Y en términos prácticos lo que se falsea es la hipótesis explicativa, no los elementos desde los que parte el teórico, la combinación y selección de las hipótesis más simples, más o menos corroboradas, más o menos aceptadas. Esas no se someten a falsación, esas se someten a falsación en sus ciencias que las postularon, en sus ciencias de fenómenos simples. Bien, vamos a saltar este. Entonces, en este sentido, bueno, podemos admitir como criterio de conocimiento, de demarcación científica, de conocimiento científico, de ciencias fácticas, de ciencias que se proponen hablar de la realidad, este criterio de falsación adaptado, ¿no? Y seguir aceptando que, bueno, que todas las certezas de todas estas hipótesis explicativas son de carácter conjetural, provisional, y que necesitan algún grado de testeo empírico, siempre tomando en cuenta la capacidad predictiva, en términos generales, de este tipo de teorías que se pueden hacer para fenómenos complejos, ¿no? Lo que responde a la falsación, para dejarlo bien claro, es esta pregunta. ¿Es capaz la hipótesis explicativa de dar cuenta suficiente y apropiadamente del fenómeno concreto de la realidad observada? ¿Sí o no? No, hay que revisar. Eso es lo que se falsea. Ya pasando un poco, ya pasando a las ciencias sociales, Hayek encaja las ciencias sociales, evidentemente, como una clase todavía más complicada de fenómenos complejos, ¿no? Con peculiaridades adicionales, como la naturaleza de los datos, subjetivos, y un elemento importante, que el punto de partida desde que la labor teórica comienza es el a priori, que es cierto, que es aceptado como necesariamente cierto, ¿no? Hayek, yo creo que el primer antecedente es en 1935, cuando él habla del método empírico-deductivo para diferenciarlo de lo hipotético-deductivo. Lo empírico-deductivo viene de esto, de que para Hayek en aquel momento, en el 35, el elemento empírico de las ciencias sociales está al principio. Y con el elemento empírico, y esto un poco a lo mejor enredado, ¿no? Como elemento empírico, él se refiere a el a priori. Es empírico en el sentido de que lo experimentamos todos, y quienes comparten la naturaleza humana están familiarizados con lo que es el dato último, el dato irreductible, desde el que parten las ciencias sociales.
Y lo deductivo, bueno, es que a partir de ese efectivamente se reconstruye en la práctica lo que no puede ser observado fácilmente, porque no puede ser replicado en un laboratorio, por ejemplo, que es la complejidad del fenómeno social. El método compositivo viene de Menger, por cierto. Y bueno, muy importante es que el trabajo de los teóricos sociales o de los científicos sociales es eminentemente teórico, precisamente por esto, ¿no? Bien. ¿Cuál es la relación de todo esto con la praxeología de Mises, ¿no? Si tomamos como definición de praxeología esta cita de Mises, la praxeología no es una ciencia histórica, sino teórica y sistemática. Su objeto es la acción humana como tal, con independencia de todas las circunstancias ambientales, accidentales e individuales. Sus enseñanzas son de orden puramente formal y general, ajenas a todo contenido material y de condiciones peculiares del caso de que se trate. Es decir, la praxeología es teoría pura, formal, general, abstracta. Es una rama de la lógica si partimos de esta definición, ¿no? Entonces, para ubicar un poco a lo que yo creo que Hayek, a lo que yo interpreto que Hayek se refiere cuando habla de economía, podemos ver este triángulo. Si tenemos en la cúspide la praxeología como teoría pura formal, mientras más bajamos, vamos llenando de contenido material, vamos haciéndolo más concreto, vamos a empezar a referirnos, a apuntar con el dedo índice, me refiero a esto en particular, en concreto. Podemos poner como extremos en la base de este triángulo la historia hacia el pasado y la empresarialidad o conocimiento empresarial hacia el futuro. Pongo este triángulo para tratar de poner una idea de que en algún área, en alguna parte de esta área encerrada entre esos tres vértices, estarían las ciencias sociales como ciencias empíricas, ciencias que tratan de ofrecer explicaciones y predicciones sobre realidad más concreta, algo más concreto y más lleno de contenido que lo que es la praxeología pura, pero sin los niveles de especificidades de lo que sería la historia o sin rayar en el conocimiento empresarial, que de hecho no es conocimiento científico, bueno, es articulable. Bien. Entonces, asumimos como ciencias praxeológicas todas las ciencias sociales que utilizan la praxeología como herramienta lógica para tratar de ofrecer explicaciones sobre fenómenos sociales concretos observados en la vida real. Tal vez esta relación entre Hayek y Mises podemos verla en 1937 en Economics and Knowledge, 3 años antes de National Economy, que es el antecedente inmediato de la acción humana, cuando Hayek reclama a los economistas que han mezclado los dos tipos de proposiciones, las a priori y las empíricas, de las que cualquier economía realista hace un uso constante, que frecuentemente es imposible ver qué tipo de validez claman para un enunciado particular. Esto se lo reclama Hayek en el contexto de los teóricos del equilibrio y a los economistas matemáticos. Les dice, mira, han mezclado tanto lo empírico con lo a priori que no se sabe cuando ustedes afirman, hacen un enunciado, proponen una ley, qué tipo de validez le están dando, ¿no? También en este sentido, Hayek dice que, bueno, esto es un poco largo, ¿no? Pero al destilar nuestro razonamiento sobre los hechos de la vida económica, aquellas partes que son verdaderamente a priori, aislamos un elemento del razonamiento como una especie de lógica pura de elección, pure logic of choice, en toda su pureza. Sino que también aislamos y hacemos énfasis en la importancia de otro elemento que ha sido bastante descuidado, la parte empírica. Es decir, vamos a aislar, vamos a destilar el a priori en una herramienta lógica pura, formal, absolutamente formal y general, y por otro lado, lo empírico. Mi crítica no ha sido que la economía se ha formalizado en los últimos tiempos, sino que no ha sido llevada lo suficientemente lejos esta formalización como para complementar el aislamiento de esta rama lógica, de la PLC o la lógica pura de la elección. Y para devolver su investigación, la investigación a los procesos causales a su merecido lugar, usando la teoría económica formal, esta PLC, Pure Logic of Choice, como una herramienta de la misma forma que las matemáticas. Esta lógica por elección o cálculos económicos, que también lo llaman, correspondería con la definición que acabamos de ver de praxeología de Mises. En Economics and Knowledge, Hayek lo que trata de distinguir es, bueno, qué tipo de certezas tiene todo lo que salga de esta herramienta lógica. Certezas apodícticas necesarias en la mente individual, las categorías mentales, el a priori es perfectamente válido, y tienen certezas necesarias. Distinguir eso de qué es lo que es el conocimiento a priori, bueno, lo que serían, interpretándolo, los axiomas de la acción humana. Y como último lugar, ¿cuál es el tipo de validez científica de cuando tú usas esta herramienta lógica
para referirte a la realidad o para describir la realidad, ¿qué tipo de validez le das? ¿Tiene la misma validez? ¿Tiene la certeza apodíctica que se mantiene esa certeza apodíctica que tenía en el ámbito de la mente individual, de la herramienta lógica? Por otro lado, Hayek también, como Mises, está muy claro en que la PLC, lo que sería esta herramienta lógica, habría que acotarla. Los constructos que se pueden hacer, el conjunto de constructos teóricos que se pueden hacer en esta rama de la lógica, hay que acotarla para referirnos un poco a la realidad. Pero Hayek está muy claro de que los límites en esa acotación, ¿dónde están esos límites? Es una pregunta empírica, es una imposición empírica. Si lo queremos ver gráficamente, bueno, dentro de la praxeología cabe cualquier cosa, cualquier escenario posible en donde se actúe como ser humano, por decirlo de forma rápida. Pero en la medida en que vamos nosotros escogiendo un subconjunto cada vez más pequeño para referirnos a la realidad, primero hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Mientras más reducimos, más nos estamos refiriendo a la realidad, y que el perímetro, digamos, lo que nos hace de frontera, ese límite para escoger cierta porción de los desarrollos praxeológicos y no otros para referirnos a una realidad concreta, es una imposición empírica en el sentido de que es producto de hipótesis auxiliares. O sea, las hipótesis auxiliares lo que hacen con la praxeología es acotar una porción de la praxeología para permitirnos a nosotros usar el dedo índice de decir esto se refiere a esa parte concreta de la realidad. Las primeras hipótesis auxiliares a las que se refiere Hayek es, por supuesto, del tema de conocimiento, cómo se crea y se transmite el conocimiento, cómo la experiencia del agente económico crea conocimiento. Esa primera acotación, hipótesis auxiliares de las que él está muy familiarizado por el orden sensorial, de cómo la mente trabaja, cómo la mente conoce la realidad, da mayor realismo al agente económico. Ya nuestro agente económico no solo actúa como humano, sino también conoce el mundo exterior como un ser humano. Las segundas acotaciones, para tratar de referirnos más a una realidad concreta, son más hipótesis auxiliares, generalizaciones empíricas, que lo que hace es llenar un poco de contenido material. Por ejemplo, están presentes algunas instituciones, está presente el dinero, está presente un Estado, socialismo, intercambios voluntarios, o si están presentes y en el grado necesario, tales o cuales variables, por ejemplo, el alertness de Kirchner, o el grado suficiente de división del trabajo y de conocimiento. Bien, de nuevo, yéndonos a los falseables, haciendo la conexión con la teoría de fenómenos complejos. ¿Qué es lo falseable en la teoría económica en este caso? ¿Los axiomas de la acción humana? Evidentemente no. O sea, esos son, a diferencia de las ciencias naturales, se parte de conocimiento cierto, que son esos axiomas, no de las hipótesis más corroboradas y tal. La falsación no se refiere a ese elemento, la falsación se refiere a la hipótesis explicativa o el modelo de explicación, al dedo índice. Bueno, para concluir, yo creo que Hayek y Mises no se contradicen en absoluto, se complementan. Mises resuelve la inquietud que tenía Hayek acerca de destilar una herramienta lógica, postula sistemáticamente la praxeología y, finalmente, si queremos verlo así, ya es lo último, podemos entender a Mises como si fuera un matemático y a su clasificación, praxeología o catalaxia, como dos ramas de la matemática, dos ramas de la ciencia priorística, de una ciencia priorística lógica necesariamente cierta, como podría ser el álgebra y el cálculo infinitesimal, con aplicaciones potenciales distintas para describir fenómenos de la realidad. Mientras que Hayek se va un poco más hacia ser un físico, que sería una economía aplicada, o un filósofo de la ciencia, preguntarse, bueno, ¿cómo hago yo corresponder esta herramienta lógica, teórica, pura, formal, con la realidad? Y bueno, eso es todo. Sí, gracias. Casi. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Lluís Hurtado, soy doctor en físicas, profesor de matemáticas en la Universidad de San Pablo y les voy a dar otra charla de filosofía de la ciencia. Bien, voy a intentar hacer una breve introducción a la filosofía de la ciencia, luego explicaré en qué consiste explicar cosas en la ciencia y al final intentaremos proponer un par de conclusiones. Bien, la filosofía de la ciencia sería, si bien la ciencia intenta explicar la realidad o partes de la realidad, un filósofo de la ciencia intentará explicar las explicaciones de la realidad. O como decía una compañera mía de facultad, son un grupo de filósofos diciéndole a los científicos cómo hacer su trabajo.
Bien, 3 autores considero importante. Bueno, antes que nada, perdonad por la calidad del PowerPoint, pero tuvimos un pequeño problema técnico a última hora. Popper. A veces, desde círculos de ciencias sociales o austríacos en particular, se escucha esto de que el método de las ciencias naturales no sirve para las sociales, que hay como una especie de barrera infranqueable entre ambos campos. Luis, yo creo que ya ha desmentido en parte un poco esa visión. Yo coincido. El problema está en que, creo yo, mucha gente en ciencias sociales sigue pensando que el método de las ciencias naturales es esto del método inductivo puro. Es decir, veo la realidad, la observo netamente tal conforme es y de ella extraigo regularidades, las plasmo formalmente y ya tengo una máquina de hacer predicciones. Esto no es así. Popper ya empezó con los principales argumentos para desmentirlo y es uno de los autores en los que me baso. Otro autor importante puede ser Quine. Quine es el de la teoría del naturalismo. Básicamente lo que nos dijo Quine, muy resumidamente, es que si vas a hacer una teoría, intenta que los elementos de tu teoría estén inspirados en la realidad. Luego ya con el tiempo irás mejorando tu teoría y irás mejorando estos elementos de los que haces uso. Básicamente es una propuesta en contra de la filosofía especulativa de estoy en mi despacho reflexionando y introspectivamente voy sacando intelequias que me permiten explicar mi realidad. Y finalmente Kuhn, que básicamente en el 76 publica un libro fundamental en filosofía de la ciencia, La revolución de la lógica de las revoluciones científicas, en el que nos habla del concepto de paradigma. Un paradigma no es más que una concepción de la realidad. Son todo aquel conjunto de ideas, sesgos, concepciones, visiones que uno ya tiene antes de empezar a observar la realidad y que van a determinar profundamente tu trabajo posterior. Entonces, un par de cosas más. El orden de las ciencias. Esto del orden de las ciencias me refiero a lo siguiente. Las conclusiones de una ciencia van a ser los principios que usará la siguiente. No sé si habéis escuchado alguna vez esto de que la física al fin y al cabo es matemática aplicada y la química es física aplicada y la biología es química aplicada, etc. Luego, mi punto de vista, y entrando ya un poco en materia, sería algo así como, si quieres hacer economía, puesto que la economía son un conjunto de manifestaciones del comportamiento humano en lo referido a la distribución de bienes escasos, necesitarás primero nutrirte, que alguien te cuente cuál es ese comportamiento humano que no forma parte estrictamente de la economía. ¿Quién se encarga de explicarnos qué es el comportamiento humano? Pues no tenemos facultades de comportamiento humano. Yo creo que puede que incluso sea un defecto de nuestra academia. Yo intentaría hacer una mezcla de psicólogos, antropólogos, sociólogos, neurólogos y no sé si alguno más. Como eso todas esas disciplinas son bastante recientes y están un poco desagregadas, los economistas se las han tenido que componer. Por ejemplo, el libro que nos ha citado Luis del orden sensorial de Hayek. Bien, hablábamos de los elementos que necesitas para componer tu teoría. Yo a estos elementos los llamo irreducibles. ¿Por qué? Porque son los ladrillos con los que tú vas a construir tu edificio. A ti te interesa saber que una pared está hecha de ladrillos, pero no te interesa saber de qué está hecho el ladrillo. Del mismo modo, a un economista le interesa saber cuál es el comportamiento de los individuos, pero no se va a plantear preguntas hacia atrás, digamos, ¿no? Hacia ¿por qué es ese el comportamiento? Quiere saberlo y a partir de ahí ya puede empezar a trabajar. Estos elementos son muy característicos de tu paradigma. Por ejemplo, los economistas austríacos, diría yo, no concibo yo un economista austríaco que no sea liberal o que tenga metodología individualista. El individuo, va a ser uno de estos elementos irreducible al que no puede renunciar. De hecho, si cogéis cualquier definición de economía, veréis que los elementos que el autor utiliza en la definición de economía
ya hacen referencia a este tipo de elementos, ¿no? Y aquí os pongo, por ejemplo, una de Hazlitt. Bien, mi postura, muy resumidamente, el externalismo supone simplemente que hay que tener en cuenta todo esto que os contaba, lo del paradigma, que no puedes hacer ciencia de manera neutra sin que influya en ti tu previa concepción de la realidad. El escepticismo, esto intentaré hablar si me queda tiempo, supone el no realismo, es decir, los individuos evidentemente existen, pero lo que tú llamas individuos en tu teoría no tienen por qué coincidir perfectamente con los individuos de la realidad. Tú has definido un concepto para el cual utilizas el mismo nombre y luego lo tendrás que definir, tendrás que darme sus propiedades. Que eso coincida mejor o peor dependerá de tu calidad como investigador, pero llegar a una especie de conexión metafísica perfecta entre tu definición y el individuo real es algo que a mí se me antoja imposible, sobre todo por este efecto del paradigma y por otras limitaciones de las que Hayek, por cierto, habló bastante. Y finalmente el utilitarismo, puesto que hemos renunciado a este realismo de nuestras teorías, es el mecanismo que utilizamos para determinar cuando una proposición es cierta o falsa. Y consistirá en decir que algo es cierto si satisface nuestras condiciones, nuestros requisitos previamente decididos para satisfacer nuestras exigencias explicativas. Es decir, si una teoría nos resulta útil para explicar la realidad, será verdadera, y si no, no. Y que sea útil depende de nosotros a priori. Luego, finalmente, entramos ya en el esquema de la explicación científica. Voy a recorrer este esquema parándome en cada punto y citando algunos autores conocidos por todos. Este esquema lo he dividido en tres partes. La primera parte, realidad, incluye la realidad que queremos estudiar. La segunda parte, el contexto del descubrimiento, hace referencia a lo que vemos y cómo lo tratamos inicialmente, para generar hipótesis. Y la tercera parte, el contexto de la justificación, consistirá en integrar hipótesis, refutar hipótesis y todo el trabajo que corresponde a nuestras teorías. Pero eso es ya más metodología. Nuestro compañero nuevamente ha hablado bastante sobre ese tema, así que no entraré tanto ahí. Bien, en mi manera de hacer ciencia, gracias, yo cuantas menos asunciones utilice, mejor. Esto es navaja de Occam, esto es un clásico. Luego, de la realidad, lo único que voy a asumir antes de empezar a estudiarla es que hay fenómenos que nosotros percibimos y que estos fenómenos tienen sus causas, que son las que intentaremos descubrir. Hay autores que han estudiado la escuela austríaca, como Maki, que sí son realistas. Por ejemplo, este artículo, que es el artículo en el que más me he basado para este trabajo. Dentro de la tradición austríaca tenemos, por un lado, a Menger. Hay que tener en cuenta, claro, este trabajo es una reedición, hay que tener en cuenta que Menger desarrolla la mayor parte de su trabajo en el siglo XIX, principios del XX, y en ese momento no había más donde escoger que un realismo y ya una especie de protopositivismo lógico. De ahí que Menger busque encontrar el porqué de las cosas, que intenta buscar una especie de antecedente de la realidad al que yo no le considero que tenga mucho sentido, porque la realidad es el principio por sí misma, no tiene nada que la justifique. Más tarde, Mises ya empieza a discrepar de estas posturas. De hecho, Mises nunca llega a entrar en el círculo de Viena, a pesar de que lo tendría en el mismo pasillo, seguramente, porque no le gusta esta visión positivista y fisicalista que intenta explicarlo todo a la medida de la física. Aquí, en esta cita, Mises ya rechaza ese positivismo de perfecta inducción, de leyes perfectas que nos dicen cómo funciona la realidad, y dice que como mucho vas a encontrar alguna descripción, que será mejor o peor de algún hecho pasado. Si pasamos al contexto del descubrimiento, bien, tú lo primero que vas a hacer va a ser observar esta realidad. Si damos un repaso ahora a las ciencias, en astrofísica, por ejemplo, que es mi campo, descubrimientos tenemos muchos. De vez en cuando se hallan nuevos fenómenos físicos que no se habían detectado jamás. En biología también, de vez en cuando se encuentra alguna especie nueva, algún insecto que no se había encontrado y hay que darle una explicación desde la teoría de evolución de las especies a por qué se ha llegado ahí.
En economía esto es mucho más raro, porque el mercado somos nosotros y nosotros tenemos un conocimiento profundo de lo que hacemos. Si hay descubrimientos, suele ser pues, porque ha habido un avance tecnológico logístico reciente, algún empresario lo aplica, sale algún nuevo tipo de empresa y enseguida lo conocemos. De ahí que a veces se haya justificado esta separación entre ciencias naturales y sociales, basándose en que al fin y al cabo todo lo que el economista necesita lo tiene ya dentro de sí por el simple hecho de ser una persona que vive en la sociedad y participa del mercado. Luego se nutre de esta especie de sentido común. Yo lo considero una postura peligrosa, por lo que comentaré luego. Luego, una vez tenemos ya estas observaciones, que pueden ser muy naturales y muy comunes, la etapa de la interpretación consiste en formular una hipótesis. Es decir, tú has tenido tu observación, la has podido reexpresar, a veces, por ejemplo, con técnicas estadísticas, que no tienen por qué modificar su información, pero tienes que ser consciente de que lo estás haciendo, y generas una hipótesis que incluya una serie de elementos y una serie de relaciones que mantienen estos elementos. La hipótesis tiene que estar formulada con una serie de términos. Hay que reducirla. Esto de reducirla significa reexpresarla en estos elementos irreducibles de los que os hablaba antes. La cita de Rothbard es muy, muy característica. Yo, de hecho, si no me dijeran que es de Rothbard, creería que es de un discurso de Ron Paul, porque parece sacada de un discurso político, ¿no? Only an individual can act. Luego, todo austríaco tiene que reducirlo a individuos. Si ahora un marxista os viene con una tesis en la que habla del ejército laboral de reserva y la clase burguesa, tendréis que traducir esos dos conceptos al lenguaje austríaco, hablando de los individuos que los componen, etcétera, lo cual conlleva pérdida de información en la traducción, etcétera. Esos son otros temas. Una vez está formulada la hipótesis, que estaba en el nivel inferior, paralelo a las causas, lo pasamos a la justificación, lo intentamos integrar en nuestra teoría. Esto es lo que se conoce como identificación. Por ejemplo, ahora estoy desde abajo hacia arriba. The pricing process is a social process in which all people are instrumental in bringing about the result. Esta instrumentación, cuando explicas cómo las personas son instrumentales en generar los precios, estás integrando tus teorías con el resto, estás integrando tu hipótesis con el resto de la teoría. Una vez esta teoría ya está dentro, es cuando podríamos empezar a hablar de cómo la usamos, cómo hacemos praxeología con ella. Muchas veces recurrimos a eso porque no tenemos experiencias. En el debate de esta mañana hablábamos de qué es lo que harían los banqueros en un sistema de mercado libre. No tenemos un sistema de mercado libre, no podemos verlo, luego tenemos que especular. Pues yo creo que los banqueros harían esto porque son buenos, o no lo harían porque se quieren suicidar, lo que sea. Conforme vamos teniendo ese tipo de teorías o hipótesis, es muy sano tender a unificar las teorías, o las leyes, mejor dicho. Esta cita de Menger lo expresa muy bien. Todos los fenómenos de valor, al final, se gobiernan acorde a un mismo principio, ¿no? Esto los físicos lo llaman hacer la teoría elegante. Con esto, en principio, tendríamos terminada la teoría. No obstante, quedan dos partes importantes. En primer lugar, la predicción, de lo que Hayek en esta cita ya nos dice que lo que acabamos de hacer, de explicar esos fenómenos, básicamente es una predicción, porque eres capaz de, cuando te vuelvas a encontrar en situaciones similares, más o menos concretas, poder darles una explicación, poder aventurar qué es lo que va a ocurrir. Pero en la escuela austríaca, al parecer, hay cierta reticencia a esto de la predicción. Si entráis en la página del Mises Institute, en la wiki, hay una página que se llama Austrian Predictions, y empieza hablando de que la escuela austríaca no hace predicciones, y comenta un poco matizada qué es lo que entienden ellos por predicción. Y acto seguido te pone más de 120 casos de predicciones de austríacos exitosas, la mayoría sobre el ciclo económico. Y por otra parte, la formalización. De esto ya ha hablado mucho mi compañero. En la escuela austríaca se tiende a utilizar la praxeología,
y así que bueno, básicamente una formalización es una encriptación de tus teorías usando un lenguaje lógico formal, que te permite plantear proposiciones, resolverlas de manera inequívoca, consistente, etc. Y con esto tendrías tu teoría completada. La predicción, además, esto se me ha olvidado, es especialmente útil para la contrastación empírica, que básicamente te da fortaleza. Si no haces predicciones, como ya os podéis imaginar, un pequeño error en tu base, conforme vayas desarrollando deductivamente, se te va a ampliar. Por lo tanto, por concluir, es de mi opinión que la escuela austríaca sí sigue de forma bastante fiel este esquema de la explicación, por lo menos en la parte central que va desde reducción hasta unificación. No obstante, la lacra que todavía veo más presente es la del realismo. Es decir, sobre todo Mises, Hayek yo creo que se aparta bastante en este punto, siguen pensando en el realismo de sus teorías, lo que les acerca excesivamente al positivismo. Es decir, tender a pensar que por lo menos en un grado más abstracto tienes una teoría que está a un nivel jerárquico comparable al de la realidad, lo cual te deja muy cerca de decir cosas como la realidad obedece esta ley. Por otra parte, bueno, ya he introducido el escepticismo como solución al no realismo y finalmente, bueno, yo creo que en parte ya he comentado todo lo que quería comentar, así que si queréis dejamos el resto para las preguntas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Antes de empezar, por favor, disculpen mi gramática a veces y la velocidad de mi exponencia, porque hace mucho que practicaba el español y en caso de que se pregunta, este acento no viene de andaluz, sino de Alemania. Pues mi exponencia es sobre la aplicación de la psicología al campo de economía y viene de la práctica porque soy consultor en una consultoría y aplicamos esas cosas. Ahora, de hecho, crearon una unidad que utilice esas cosas, esos resultados de la economía conductual para mejorar la experiencia de consumidores. Y por eso leí unas cosas y lo que hice es nada más que un resumen de este campo y con unas conclusiones. Son dos conclusiones. Mi primera es que sí vale la pena para estudiantes de la escuela austríaca abrirse hacia la psicología y hacia la economía conductual, porque creo que muchas veces estamos en contra, y vamos a ver por qué es eso, por sus implicaciones, de hecho, implicaciones en el entorno de políticas públicas, el nudging, por ejemplo. Pero estoy en favor de lo que dice Kahneman, que mejor de separar entre economía y psicología y sociología, es mejor hablar sobre una ciencia conductual. Entonces vamos a investigar la acción humana desde diferentes ángulos. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es, hay un debate entre los científicos de la economía conductual que es de mucho interés para los estudiantes de la escuela austríaca y sobre todo para el liberalismo. Y vamos a ver qué es esto, qué es necesitas eso. ¿Qué es este debate? A ver, ¿cómo funciona? Pues antes de otra cosa, imagínense ustedes, por favor, que tengan que tomar una decisión. Comprar una casa en Madrid y ambas casas son más o menos del mismo valor y ambas tienen una piscina y son más o menos cerca del centro. Y es una casa para sí mismo, no para invertir, sino que para vivir en ello. O también otra decisión, casarse con su novio o novia o con su pareja. Vamos a volver a esa pregunta al final. La cuestión, sí o no el hombre es racional en sus decisiones,
ha sido siempre en el ámbito de la economía. Por ejemplo, Adam Smith, ya en su obra de Theory of Moral Sentiments, tiene algunos ejemplos sobre la psicología adaptada al campo económico. Por ejemplo, dice que el sufrimiento cuando perdimos es mucho más grave que las ganas o la alegría cuando ganamos. Y es algo muy parecido a la Prospect Theory de Kahneman y Tversky. Luego, claro, conocemos a Keynes y sus famosos espíritus animales, que también es una aplicación de psicología a fenómenos económicos. Mucho más importante, sobre todo para nosotros austríacos, es Herbert Simon, que su contribución era la noción que la racionalidad es limitada. No sabemos todo, pero sabemos mucho de nuestro entorno. Es una racionalidad ecológica, quiere decir, es adaptada a nuestro entorno. Y eso es muy importante. Luego Kahneman y Tversky hicieron un montón de experimentos y al final Kahneman obtuvo el precio Nobel con Smith por sus análisis, y él habla sobre heurísticas y sesgos cognitivos que a veces pueden afectuar nuestras decisiones, ¿no? Y estos tíos, Thaler y Sunstein, lo aplicaron a las políticas públicas y llegan a la conclusión de, bueno, a veces es bien hacer algo como un paternalismo libertariano, es que utilizando nudges o como estructuras de decisiones para que la gente decidan en alguna manera, en alguna dirección. Y creo que eso es, o la famosidad de estos autores es la causa de que muchos austríacos están en contra, porque no concluyen esas mismas conclusiones, pero vale la pena leerlos y ver qué más debates hay dentro de ese campo. Como decía antes, la primera conclusión es sí, el estudio de la psicología puede enriquecer el estudio de la economía de enfoque austríaco. Y para llegar a esa conclusión, lo que hice es comparar tres enfoques: el enfoque neoclásico, el austríaco y la psicología, o bien dicho, la economía conductual, muy similar a lo que había hecho Huerta de Soto en su comparación en el artículo sobre el Methodenstreit. Y esa comparación está en cuanto a 5 dimensiones. Y recapitulamos brevemente: el enfoque neoclásico es sobre el agente racional. Empieza con el agente racional, o mejor dicho, la decisión racional. La decisión es en base a informaciones completas y objetivas dentro de su modelo. El agente que surgió de ese modelo es un homo económico, como sabemos, y la dinámica, bueno, en los primeros modelos de Walras, por ejemplo, no había mucha dinámica. De hecho, es un modelo bastante estático y está muy parecido al modelo de la mecánica, por eso el formalismo matemático. Claro, como sabemos, el enfoque austríaco dice, bueno, mejor estudiamos la acción humana como es verdaderamente, y tenemos todos los fines y tenemos medios para lograr los fines. Y la información desde el punto de vista austríaco es dispersa y es de tipo subjetivo y tácito. Surge entonces un agente que es bastante empresarial, puede cometer errores, pero también puede ser, o tiene razón a veces. Para que tener razón tiene que estar alerta y adaptarse a su entorno. Y lo que resulta es una dinámica que Huerta de Soto llamaba la coordinación social, y es algo como la evolución de nuestras instituciones y de los actos del mercado. Y su método es, como dice el compañero también, es claro la praxeología, sobre todo en el enfoque austríaco, pero también otros matices, ¿no?
La psicología, entonces, bueno, de hecho, dicen que es un estudio de actos, del conducto, del comportamiento, entonces también de la mente o estatus de la mente que son precedentes de estos actos. Es un poco, estudian el conducto verdadero de un ser humano, pero desde varios ángulos. Y la información, el rol de la información no es isolada, sino que su enfoque es sobre la cognición. Y cognición quiere decir es procesar información. Eso es algo diferente que solamente información. Procesar información significa que el organismo no tiene la información como dada, sino que tiene que hacer algo con la información. También eso significa que tal vez tenemos modelos cognitivos que ponemos hacia la información. Es un intercambio. Y resulta en el Homo heurístico, que es famoso por Kahneman, con sus dos sistemas cognitivos. El sistema 1, cognitivo, quiere decir es la intuición más o menos, es automático, es rápido, surge bottom-up de la emoción, de algunos procesos interiores y puede ser erróneo a veces. El segundo sistema es la deliberación, es más lento. Ahora mismo yo probablemente utilizo más sistema 2 porque a mí no me surge automáticamente el español, pero dentro del sistema 1 y 2 tal vez. Cuesta mucho más utilizar el sistema 2 y por eso concluyen a veces que el hombre no utiliza tanto el sistema 2 y por eso comete errores, estos fallos cognitivos o sesgos cognitivos. Y la dinámica, desde el punto de vista de psicología, siempre ha sido ahí. Los psicólogos sociales, sobre todo, siempre han estudiado procesos de interacción de grupos humanos y de individuos y tienen mucho que decir a nosotros cómo aprendemos y cómo evolucionamos y cómo crecen instituciones culturales y cómo hay evolución y aprendizaje dentro de una sociedad. El método al final es científico, quiere decir lo que hacen los otros o la mayoría de las disciplinas hoy en día es experimentación, es estadística o es utilizar la estadística para falsear o para llegar a conclusiones en diseños, experimentos con una falsificación y a veces o muchas veces la triangulación, que quiere decir utilizar métodos cualitativos y cuantitativos. Otra manera de decirlo es verstehen, comprender y también contar cosas como cuantitativa. La segunda conclusión que decía antes era hay un debate dentro de este enfoque, dentro del campo de la economía conductual, y es entre Kahneman y Gigerenzer. Gerd Gigerenzer es un psicólogo alemán, y Kahneman en una página cita a Gigerenzer, que Gigerenzer es su más profundo o más el oponente que le más ataca. Hay una muy interesante debate entre ellos, porque a la izquierda Kahneman y su programa de heurísticas y biases, sesgos, llega a la conclusión de muchas veces los hombres son erróneos y se encontraron más y más sesgos. Hoy en día son más de 100 sesgos que han encontrado. Y eso, por eso se puede llegar a la conclusión que cómo hemos evolucionado, ¿no?, en este entorno. ¿Qué pasa? Porque muchas veces somos erróneos. ¿Qué pasa ahí? Y Gigerenzer entonces dice, bueno, había incluso un sesgo, un bias, que quiere decir que los psicólogos están aplicando su método tanto que están
presupposed o presumiendo que, claro, había más sesgos y vamos a encontrarlos. Y dice que realmente los procesos de cognición, esos procesos del sistema 1, de la intuición, es muy parecido a los procesos de mercado, porque el mercado no utiliza toda la información, no toda la información completa, sino la información que está available, disponible. Y los procesos son simultáneos y bottom-up. Incluso cita a Hayek, y mi argumento aquí es que vale la pena ver qué similaridades hay entre esos modelos y el modelo de Hayek, por ejemplo, o de la escuela austríaca en general. Y eso es su argumento final, es la racionalidad entonces es ecológica, quiere decir es muy adaptada a nuestro entorno. Y es por eso riesgo, como también sabemos en la escuela austríaca y desde Knight, incluso él habló de riesgo. Riesgo es algo donde sabemos las opciones, los valores de las opciones y las probabilidades. Y los experimentos de Kahneman muchas veces utilizan esos entornos de riesgo, pero Gigerenzer dice en la realidad nuestras decisiones no son sobre riesgo, sino son en el entorno de incertidumbre. Y en esos entornos las heurísticas son muy bien adaptadas. Entonces lo que dicen ellos es, llegan a la misma conclusión. Si el hombre comete errores no siempre es racional en el sentido estricto, pero Kahneman dice que bueno, es muy mal adaptado y necesitamos políticas públicas para que manejen mejor. Y Gigerenzer dice que no, estamos ya bien adaptados a nuestro entorno. Y como conmemoramos de antes, les pregunté cómo decidir si quiere casarse con una novia o algo. Hacer listas sería la idea de Kahneman, tal vez superar nuestros biases o sesgos cognitivos, hacer listas pro o en favor o contra. Pero la idea de Gigerenzer sería, bueno, ¿por qué no visitar la casa, ver qué mi intuición dice y por qué no irse a dar de fiesta o de marcha con su novia y ve qué tal, ¿no? Esa sería la idea. ¿Cuánto me queda? Es 2 minutos. Bueno, en mi resumen, en mi revista, cito un ejemplo muy brevemente que es Gigerenzer compara los sistemas analíticos que utilizamos también nosotros en la consultoría, que consultamos a nuestros clientes con estos Big Data sistemas, con simples heurísticas y muchas veces las intuiciones, bien dicho, de los gestionarios, de los empresarios, son mejor que los sistemas de Big Data. Eso, bueno, no queda tiempo, pero tal vez en la discusión. El resumen brevemente sería que ese último punto, primero, el estudio del Methodenstreit dentro del campo de psicología, y la psicología en general tiene mucho que decir a nosotros, a la escuela austríaca. Deberíamos abrir el enfoque austríaco o hacia más interdisciplinaridad. Y el segundo es ese debate entre Gerd Gigerenzer y Kahneman. Sí, muchas gracias. Gracias.